Nuevamente, hermanos, voy a leerles el primer versículo que ya anteriormente hemos dado lectura, Hechos 7:58, donde dice: y echándole fuera, hablando de Esteban, de acuerdo al contexto en el capítulo 7, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos, dice aquí, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hermanos, quiero hoy enseñarles la vida de Pablo. La vida de este hombre, hermanos, en el cual nosotros vamos a aprender que no importa, hermanos, cuán horrible haya sido una vida o es una vida, Dios tiene el mayor poder del universo para transformar hasta un hombre tan perverso como el apóstol Pablo. ¿Quién era, hermanos, Esteban, del cual habla la escritura en el capítulo 7? Esteban era un predicador joven, al igual que Saulo. Él era uno de los escogidos como diáconos en la iglesia. Anteriormente, en los principios del capítulo 7, también en el capítulo 6 nos hablan de que Esteban era poderoso al predicar la palabra de Dios. Muchas maravillas se estaban haciendo en la vida de este hombre. Así que esto causó un gran celo de parte de los religiosos, los judíos, así que lo llevan para enjuiciarlo. Él les predica nuevamente desde el principio hasta Cristo, cómo ellos habían crucificado a Cristo. Bueno, el pueblo se enoja y apedrean a este hombre llamado Esteban. Pero lo más sorprendente, hermanos, es que el autor intelectual de este asesinato era este hombre que se llamaba Saulo. Dice allá que ya estando afuera, después de haber apedreado a este muchacho predicador, los testigos pusieron las ropas a los pies de este joven que se llamaba Saulo de Tarso. Hermanos, quiero hoy sacar un extracto de otra predicación, porque realmente, hermanos, les tengo que confesar, esta predicación es más amplio, entonces voy a sacar un extracto de esta enseñanza para poder adecuarlo a cada uno de nosotros, hermanos, y podamos nosotros ser edificados con la palabra de Dios. Quiero hablarles, hermanos, acerca de la obra que Dios hizo a través del apóstol y cómo es que de una vida de un asesino, y no un asesino cualquiera, hermano, un asesino de cristianos, alguien que se dedicaba a asolar a la iglesia de Dios, alguien que su trabajo era el castigar al pueblo de Dios, ir a buscarlos, jalarlos de los pelos, echarlos a la cárcel. Él planeaba sus muertes, él planeaba que ellos sean ejecutados, que sean echados fuera de la ciudad. Él estaba en contra completamente del cristianismo y su trabajo y su vida era dedicada a hacerle mal al pueblo de Dios. Sin embargo, hermanos, después de todo lo sucedido en el capítulo 8, llegando al capítulo 9, nos encontramos que él nuevamente está con la entera disposición para continuar haciendo maldad. Sin embargo, en el versículo 3 dice que yendo por el camino, estamos hablando camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, ¿qué fue lo que ocurrió con Saulo? Él tuvo el encuentro más maravilloso en su vida, hermanos. Él tuvo la oportunidad de escuchar y ver una luz, y que desde esa luz escuchó una voz que le decía: yo soy Jesús. Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo. Saulo conocía a Jesús. Él sin duda, hermanos, había escuchado, y lo más probable, hermanos, es que él había visto también a Jesucristo. Lo que está aconteciendo aquí no tenía muchos años desde la muerte de Cristo. Así que él probablemente pudo conocer, pudo ver lo que Cristo hacía, los milagros que Cristo hacía, la predicación que Cristo daba. Saulo conocía estas cosas. Sin embargo, hermanos, él fue entrenado para esto. La Biblia dice que él fue adiestrado a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Él fue entrenado para esta labor. El trabajo para el cual él fue entrenado durante su vida
fue el de defender el judaísmo a como dé lugar. Él había sido entrenado en una religión y su mente estaba únicamente que esa era la única religión y que todas las demás religiones son perversas y son antiteístas. Estaban en contra completamente de Dios. Cuando él escucha acerca de esto nuevo que se llama cristianismo, seguidores que estaban yendo en pos de Jesucristo, una persona que había muerto y que también había resucitado, esto despierta el celo que había en él. Por lo cual, hermanos, él con gusto hacía estas maldades, estas atrocidades en contra del pueblo de Dios. Pero hermano mío, ¿quién puede resistirse cuando es encontrado por el Señor Jesús? El Señor Jesús se le atraviesa en el camino. Él iba nuevamente a matar a cristianos, a buscarlos para llevarlos a la cárcel, y Jesús se encuentra con él. Tiene una plática con él y lo primero que le dice a Saulo, ¿sabes qué? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Cuál es la razón por la cual estás en contra de lo que yo estoy haciendo en el mundo? Hermanos, la Biblia nos enseña, principalmente en los primeros 2 capítulos de Romanos, que todo hombre es un aborrecedor de Dios. Y todos los hombres sin Cristo, son personas que se dedican a estar en contra de lo que Cristo hace y la obra que Él hace en este mundo. Así como el apóstol Pablo, hermanos, así hay muchas personas en este mundo. ¿Has conocido tú alguna persona así? Una persona que esté en contra abiertamente del cristiano, de todo lo que se llame cristiano, todo lo que sea motivo de culto. ¿Has conocido una persona así? Que tú habrás dicho, esta persona nunca va a conocer a Cristo, nunca va a poder aceptar a Cristo. Mira cómo habla, mira cómo insulta, mira cómo dice, mira cómo se porta. Si tuviera la oportunidad de matar a todos los cristianos, yo creo que lo haría. Hermano, así era el apóstol Pablo. Él hacía estas cosas, él mataba a los cristianos. Pero miren qué dice el versículo 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La frase que encontramos ayer, hermanos, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto, hermanos, eran una frase común de la nación de Israel. Esto nosotros no lo decimos, así que para nosotros nos es un tanto complicado entender lo que eso significa. Es como, por ejemplo, aquí decimos, cuando alguien nos está molestando, decimos, me está llenando el buche de piedritas. ¿Lo han escuchado? O me está llegando hasta el copete, decimos algunos, ¿no? Significa que nos están molestando. Hermanos, estas frases también existían en la nación de Israel. Y cuando la Biblia menciona aquí, o cuando Jesús le dice a Pablo, por dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, significa lo siguiente, o lo podemos entender de esta manera. Es como si un caballo, hermanos, es picado por una avispa, por una abeja, y el caballo, al sentir el dolor del aguijón, comienza a pegarse con los cascos de sus patas para tratar de quitarse el aguijón. Es algo absurdo. Mientras más trate de quitar el aguijón, más se entierra el aguijón, ¿me entienden? Así de esta manera le podemos entender. Es como tratar de derribar una pared a cabezazos o a puñetazos. Es absurdo. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Pablo es que la lucha que que él estaba llevando, no es una lucha contra las personas que siguen a Jesús, estaba luchando contra el mismo Jesús. Por eso Jesús le dice, yo soy a quien tú persigues. Tú has estado persiguiendo verdaderamente a humanos, has estado persiguiendo a personas como tú, solamente que han estado siguiendo a Cristo, pero Jesús le estaba diciendo, en realidad no persigues humanos, me persigues a mí. Hermano mío, este es el mensaje que todo pecador debe de escuchar. Todo pecador, hermanos, toda persona sin Cristo tiene que escuchar que su problema mayor no es contra la iglesia, es contra Cristo. Es Dios quien está enojado con él. Es con Dios que tiene problemas, no con las personas. Muchas personas atacan al cristiano, pero no están atacando a la iglesia, no están atacando al cristiano, están atacando a Cristo. Cuando Pablo entiende esto, hermanos, dice él en el versículo 6, él temblando
Y dice allí también, temeroso, dijo, Señor, aquí está lo importante, ¿qué quieres que yo haga? En este pedacito es donde vamos a estudiar. ¿Qué quieres que yo haga? Toda persona que ha sido llamado por Cristo para ser salvo, tiene que hacer esta misma pregunta al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando Pablo reconoció que aquella persona que le estaba hablando en medio de esa luz era realmente quien decía ser Jesús, aquella persona que para él era un simple maestro, era un simple hombre que había estado predicando, un revolucionario, él estaba admitiendo y él estaba aceptando de que esa persona era Dios, porque él le llama Señor. ¿Entienden? Él estaba diciendo Señor, y la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cuántos cristianos le podrían decir esto a Cristo? Después de que ya somos salvos, ¿qué sigue? A veces pensamos de que después de ser cristiano, lo que sigue es solamente llegar a la iglesia. ¿Qué quiere el Señor que hagamos, hermano? ¿Qué es lo que sigue en la vida cristiana? ¿Será que la vida cristiana es solamente asistir al culto? Muchos cristianos piensan esto y por eso hay muchas sillas vacías, porque solamente piensan que servir a Dios es venir a la iglesia. Hermanos míos, tenemos que hacer esta pregunta a Cristo. Señor, ahora que tú me has salvado, ¿qué quieres que yo haga? Dime qué tengo que hacer, porque yo estoy dispuesto a hacerlo, porque lo que has hecho en mi vida, nadie en el universo lo ha podido hacer. Dice el versículo 6 de igual manera, y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo comienza una trayectoria, hermanos, a partir de ese momento que tuvo ese encuentro con Jesús. Por ejemplo, en el versículo 26 de aquí del capítulo 9, encontramos lo siguiente. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse, hablando de Saulo, con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Vamos al capítulo 11 de aquí de Hechos, verso 25. Dice la Biblia, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajeron a Antioquía. Versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Pablo, a partir de que Cristo le llama, a partir de que él escucha el mensaje de Cristo, él comienza una vida activa, hermano, activa enteramente en la obra de Dios. Él no se quedó quieto, él no se quedó a esperar de que algo ocurra en su vida, a esperar un montón de cosas. Él inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Hermano, el hablar de Cristo es lo primero que ocurre en la vida del cristiano. Nos ha ocurrido algo tan maravilloso que no lo podemos callar. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que ser salvo es lo más maravilloso que existe en todo el universo? Ahora somos salvos, es algo que no podemos callarlo, es algo que tenemos que decirlo, hermano, que somos salvos y que también las personas pueden ser salvos. Pablo estaba haciendo esto, estaba hablando de Cristo. Ahora, lo que muchos cristianos no conocen es que él tuvo un entrenamiento por el mismo Señor Jesús. Vayamos a Gálatas, hermanos. Esto es un poquito más adelante, Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 1. Después de Hechos sigue Romanos, después 1 y 2 Corintios, después Gálatas. Gálatas capítulo 1. Veamos qué nos enseña el versículo 15. Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Mira, no consulté enseguida, mira esto, con carne y sangre,
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde? A Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Miren el versículo 21. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea como lo era en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Verso 24. Y glorificaban a Dios en mí. Miren el 1 del 2. Después, pasando, ¿cuánto? 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Hermano, Pablo no solamente había sido un joven que el Señor había llamado de completamente en un estado perdido. Dios había llamado a Pablo, sino que también Cristo había entrenado a Pablo por más de 15 años. Antes de ejercer, antes de que Cristo llamara a Pablo como un predicador de tiempo completo, acuérdense que Pablo mismo dijo que su trabajo él era hacer tiendas. A eso se dedicaba él. No hacía tiendas aquí como el de la hermana, no. Él hacía como unas casas de campaña, él se dedicaba a tejerlos. Entonces este era su trabajo. Hasta ya pasando casi más de 15 años, hermanos, de él estando predicando y trabajando al mismo tiempo, Cristo le llama en la iglesia en Antioquía. Después de esto, hermanos, ellos son enviados en su primer viaje misionero. Se van a la isla de Pafos, se van a Antioquía de Pisidia y andan recorriendo iglesias predicando. Pero Pablo, antes de convertirse en el gran predicador que nosotros encontramos, tuvo un llamado, tuvo un entrenamiento y tuvo un llamado de parte de Dios. Pero recordemos, hermanos, quién era Pablo. Antes de ver quién era Pablo, hermanos, de ver cómo era un gran predicador, una persona que vivía y moría por el evangelio, antes de esto, él era un asesino de cristianos. Él era alguien que odiaba al pueblo cristiano, que mataba a los cristianos, que aborrecía completamente a Cristo. Este era Pablo. Y cuando Dios lo rescata de ese lugar, hermano, él se convierte en uno de los más grandes predicadores de toda la historia de los cristianos, hermanos. Ahora, miren el versículo, libro de Romanos, hermanos, un poquito atrás, capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 11. Romanos capítulo 1, versículo 11. Miren, hermanos, esto que vamos a leer probablemente fue escrito tal vez desde Éfeso o desde Corinto. No hay dos posiciones aquí, así que cualquiera de los dos no está mal. Romanos capítulo 1, versículo 11. Pablo, ya estando en su ministerio, escribe: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Mira el 14. A griegos y a no griegos, ¿qué dice también? A sabios y a no sabios, ¿qué cosa? Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Esto, hermanos, aprendámoslo. Pablo está dando, hermanos, los 3 motivos más grandes, el cual él tenía consciente, hermanos, él tenía acá en su cabeza, cada vez que él
se encontraba en diferentes tribulaciones. Él decía en primer lugar, a griegos y a no griegos, a judíos, a no judíos, a gentiles, a cualquier persona soy, ¿qué dice la Biblia? Deudor. ¿Qué significa esto? Pablo consideraba que si una persona, él no le había hablado el evangelio, le debía. Y él tenía que pagarle, como hablándole del evangelio. Y mientras no le ha hablado del evangelio a griego, al no griego, al sabio, al no sabio, había una deuda todavía que él tenía que hacerse cargo. Hermano mío, ¿cuántos de nosotros pensamos así con la isla de Cozumel? Hay más de 100,000 personas al cual le debemos predicarle el evangelio. Yo quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿a cuántos les has hablado de Cristo en esta semana? ¿Has disminuido tu deuda con ellos? ¿A cuántos te has librado de esa deuda al hablarles de Cristo? A veces, hermanos, nosotros no queremos hablar de nuestra fe, platicar de Cristo, porque en primer lugar no lo vemos así como Pablo, y en segundo lugar no nos importa si ellos se van al infierno o no. Pablo estaba desesperado, de tal manera que lo primero que hizo después de recobrar la vista, allá en el libro de Hechos, es anunciar este bendito mensaje entre los que ellos mismos asolaban. Pablo estaba convencido completamente, hermano, de que el mundo no necesita más dinero, el mundo no necesita nueva política, el mundo necesita a Cristo. Y por eso él se sentía como un deudor. Les tengo que hablar. Les tengo que hablar. No puedo quedarme sin hablarles. Soy deudor. Pero dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, dice allá, pronto estoy. Escuchen esto, hermano. Cuando la Biblia dice pronto, otra palabra que podemos utilizar es preparado. Estoy pronto. Dice allá, para anunciaros el evangelio. Estoy listo para anunciaros el evangelio. ¿A quién? Dice a griegos y a no griegos. ¿A quién más? A sabios y a no sabios. Quiero hacerte una pregunta, hermano. Hermana, ¿estás preparado para darle el evangelio a un testigo de Jehová? ¿Estás preparado para darle el evangelio a un mormón? ¿Para darle el evangelio a un adventista, a un católico, a un brujo, a un ateo? ¿Estás preparado para darle el evangelio a alguien que odia el evangelio? ¿Estás preparado para darle el evangelio a aquel cristiano metido en una iglesia que no es salvo? Pronto estoy para anunciaros el evangelio. Por eso Pablo se había guardado 3 largos años en Arabia. ¿Qué hacía allá? Aprender de Cristo. ¿Cuánto tiempo dedicamos, hermano, en toda la semana para prepararnos, para estar prontos a hablarle a cualquier persona de Cristo? Cuando vamos a trabajar, los varones trabajan, las hermanas, antes de entrar a ya ejercer su trabajo, primero les dan un curso de capacitación, ¿cierto? No los van a mandar allá a que estén operando una máquina, que estén cuidando, a que estén lo que sea, sin antes haber recibido un entrenamiento, ¿cierto? Cristo nos manda a predicar su palabra, pero también Él nos pide que seamos entrenados. Hermano, ¿por qué es importante ir a la iglesia? Porque es importante que estés preparado. ¿Qué hablamos aquí en la iglesia? Aquí hablamos chismes, aquí hablamos de fútbol, hablamos de novelas, hablamos del clima. ¿De qué hablamos en la iglesia? Hablamos de Cristo. Y de cómo tú vas a decírselo a tu amigo, a tu familia, cómo tú se lo vas a decir a aquella persona que no quiere nada con el evangelio, o a aquella persona que piensa que es salvo y en realidad no lo es. A veces cuando encontramos a personas, ¿usted es salvo? Bueno, yo ya me bauticé, yo ya asisto a un templo. Y a veces deducimos, bueno, es cristiano, ya es salvo. En muchas ocasiones no es cierto. Solamente es un religioso. En muchas ocasiones no conocen a Cristo.
Hermano, recuerdo hace unos 2, 3 martes, no recuerdo, andando visitando en la colonia La Estrella con el hermano, andamos con José igual, nos topamos en la casa de una señora y le comenzamos a hablar de Cristo. Esta señora comenzó a decir, es que yo asisto a una iglesia, me reservo el nombre, voy a esta iglesia y allá yo asisto regularmente, etcétera, etcétera. Bueno, comenzamos a hablarle del Evangelio y resulta que ella dice que la salvación se pierde, que si ella peca pierde su salvación, que si ella hace algo malo va a perder lo que ella ha trabajado por muchos años, y si se muere en el pecado o si se muere estando así, no yendo a un templo, etcétera, se va a ir al infierno. Definitivamente esta mujer, hermano, no es cristiana, no es salva. ¿Cómo es posible que alguien con Cristo en su corazón sepa que Cristo se puede ir al cada rato? Pero así vive el mundo, hermano. Y los cristianos verdaderos, los cristianos que tenemos con orgullo, portamos un libro llamado Biblia y que decimos somos una iglesia bíblica, en muchas ocasiones no estamos preparados para darle el Evangelio a las personas. Pronto estoy para anunciaros el Evangelio. Hermano mío, prepárate. Prepárate. No vamos a hacer, hermano, yo te lo digo de todo mi corazón, no voy a pasar aquí al hermano Giovanni y le digo, voy a hablarte de Cristo para que los demás vean cómo te voy a hablar de Cristo. ¿Eres pecador? Sí. ¿Vas a ir al infierno? Pues no sé. Y comenzamos a darte un ejemplo. No, hermano mío, este entrenamiento no es así. Es cada mensaje que tú escuchas de la Biblia, es cada lectura que tú tengas en tu casa, cada vez que tú te sientas y no te importa nada y comienzas a estudiar la Biblia, Dios te está capacitando para que más adelante tú des el Evangelio. Comentaba un hermano hace un tiempo también, que en la mayoría en todas las ocasiones, yo creo que no ha habido ocasión, tal vez una o dos a lo mucho, en el cual me han dicho qué es lo que voy a ir a aconsejar en alguna familia, en algún matrimonio, en alguna persona. La mayoría me dice, pastor, puede venir. La mayoría me dice, pastor, puede ir a ver a esta persona. Está bien. Ahora, ¿qué estudio para ir a verlo? 66 libros tiene la Biblia, ¿qué estudio? ¿Voy a ver a un matrimonio? Sí, pues, pero pueden tener miles de problemas en un matrimonio. ¿Voy a ver a un enfermo? Hay un montón de problemas que tiene el enfermo y la Biblia hay un montón de cosas que habla. Capaz voy con un enfermo y me sale que tiene problemas con su esposa y yo estudiando de los enfermos. O tal vez voy con un matrimonio a aconsejar mi estudio matrimonios y resulta que tienen problemas de salud. ¿Qué estudiamos al ir a aconsejar a alguien, hermano? Hermano, la Biblia promete, Jesús prometió que el Espíritu Santo es el que va a decirnos qué es lo que vamos a decir en el momento que lo tengamos que decir. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Prepararnos. ¿Nos estamos preparando, hermanos? ¿Nos estamos discipulando? ¿Estamos aprendiendo de Jesús? Dice también el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dice la Biblia aquí, de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En tercer lugar, dice Pablo, no solamente soy deudor para hablar de Cristo, también estoy listo para hacerlo, pero en tercer lugar, no me avergüenzo del Evangelio que ha cambiado mi vida. ¿Qué significa avergonzarnos del Evangelio? Hermanos, a veces yo sé que hemos escuchado mensajes que han enseñado, y no está mal, es una correcta aplicación, de que avergonzarnos del Evangelio es hacer esto. Vamos a la calle, estamos con nuestra Biblia, de repente vemos a un amigo y como que echamos la Biblia en el bolso de la esposa, o como que vamos a la iglesia y vamos a entrar y cuando vemos un amigo como que nos cruzamos de largo, o entramos a la tienda, no voy al templo, voy a la tienda. Y es una correcta aplicación, esto es avergonzarse del Evangelio, pero hermano mío, Pablo es más profundo al hablar de esto. Tener vergüenza del Evangelio significa esto. Hermano mío, quiero decirte algo. Cuando el Espíritu Santo
a través de estos versículos y otros también al compararlos, pudo ayudarme para poder ver esto también, hermano. Créame, también sentí vergüenza. Avergonzarnos del Evangelio significa que el Evangelio es un estándar y yo no lo estoy cumpliendo. Cuando una persona dice soy cristiano y se lo dice a una persona, la persona, ¿qué es lo que piensa? Inmediatamente, esta persona me está diciendo prácticamente que no peca. El mundo no entiende todo el asunto de Primera de Juan, que los cristianos también pecamos. Para ellos un católico se puede emborrachar y no hay problema. Tú vas a las fiestas allá de los católicos y hasta ponen sus lonas de cerveza, se ponen a tomar sin ningún problema. El testigo de Jehová tiene derecho a tomarse una de vez en cuando. Lo mismo pasa con otras creencias, etcétera, etcétera. Pero cuidadito que el cristiano tome. Cuidadito que el cristiano insulte. Cuidadito que el cristiano diga algo malo, haga algo malo. Cuidadito porque es sentenciado inmediatamente. Entonces, aquellos cristianos, como saben su vida, prefieren que no sepan que es cristiano. Se avergüenza del Evangelio. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, lo estaba diciendo porque su vida era una muestra del poder del Evangelio en transformar una vida. Él dice, ¿cómo me voy a avergonzar del Evangelio si es el poder de Dios para todo aquel que cree? El Evangelio es lo único que pudo salvar nuestra vida, hermano, a través de la muerte de Cristo. Cristo vino a morir por nosotros. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hermano, por esta obra somos salvos. Soy cristiano, ¿por qué? No porque asisto a un templo, no. No soy cristiano porque tengo una Biblia, no. Soy cristiano porque Cristo me ha salvado, porque soy hijo de Dios y porque mi vida es una muestra de que soy un hijo de Dios. La Biblia dice aquí en Hechos, hermano, que en Antioquía se les llama por primera vez en toda la historia a los seguidores de Jesús cristianos. Ni siquiera, hermano, a la iglesia de Jerusalén, aquella iglesia enorme, gigante, ni siquiera a ellos les llamaron cristianos. A ellos les llamaron discípulos, pero resulta que hay un grupo de personas en Antioquía de Siria. Ese grupo de personas, sus vidas habían sido cambiadas de tal manera que los comenzaron a llamar Cristos pequeños. Ellos son como Jesús. Hermano, hermana, ¿tus amigos dicen que eres como Jesús? ¿Tu familia dice que eres como Jesús? ¿O dicen que eres un diablo o una diabla? ¿Importa lo que el mundo diga de nosotros? Por supuesto que sí, hermano. A esto se le llama testimonio. Claro que sí importa lo que el mundo opina de nosotros. Porque de esta manera el nombre de Cristo es glorificado o es blasfemado por causa de aquellas personas que dicen ser cristianos. ¿Suena duro, hermanos? ¿Suena duro? Verdaderamente es duro, hermano. Por eso les digo, cuánta vergüenza sentí, hermano. Cuánta vergüenza, ¿por qué? Si nosotros nos comparamos con Él, no somos ni el 1% de lo que Él es. Hablo de Cristo. Y Pablo estaba diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hermanos míos, Dios sigue esperando cristianos que quieran luchar. Ya basta, hermanos. Cristianos de banca nada más. No, hermano. Porque los mensajes, hermano, de la Biblia, no solamente aquí, en muchas iglesias cada vez son más y más y más crudos, porque tal pareciera que el amor de los cristianos cada vez más se enfría. Ya no hay amor por la obra de Dios. Si nos contamos somos poquitos, pero si contamos cuántos asisten a evangelizar, se van a asustar.
¿Cuántos evangelizaron este martes? ¿Cuántos llegaron al evangelismo este martes? Bueno, no pudimos el martes. ¿Cuántos evangelizaron esta semana? ¿Qué pasa con el amor de los cristianos? ¿Qué pasa? ¿Qué le vamos a decir a Cristo, hermano? A mí, yo no importo, hermanos. Yo no. Yo soy un hombre, yo fallo también. A mí tírenme a la basura, hermanos. Pero a Cristo no puedes. Un día tendremos que presentarnos delante de Él. Y a Él es a quien le tendremos que dar cuentas. Dios nos llama a salirnos de nuestras bancas, hermanos, e ir al mundo y no avergonzarnos del Evangelio. Prediquemos a Cristo. Vamos a orar.